Vamos a continuar estudiando entonces lo que tiene que ver con los ratios de valoración de relativa dentro entonces del contexto de análisis financiero de la compañía en cuestión. Dentro de los ratios de valoración relativa tenemos lo que son los múltiplos de precios, que es un sinónimo de ratio de valoración relativa, que son, bueno, ratios o cocientes que comparan el precio de una acción en algún momento determinado con algún tipo de flujo monetario. El objetivo de realizar o de calcular estos ratios de valoración relativa es tener una aproximación al valor relativo de una acción. ¿Y por qué es una aproximación? Porque la verdad es que es bastante difícil, por no decir imposible, tener una verdad absoluta en cuanto al valor de una acción. Entonces, la idea es aproximarnos utilizando entonces eh, cocientes y ratios para tener un valor relativo, y es relativo también porque es el precio con respecto a algún tipo de flujo monetario. Bueno, la gran ventaja que tienen los múltiplos de precios es que pueden utilizarse para comparar acciones de empresas que están o que hacen bien una misma industria. Bueno, básicamente las que estén en una misma industria o que tengan un modelo de negocio relativamente parecido, se pueden comparar sus ratios entre ellos para ver que las que tengan ratios más bajos suelen considerarse más atractivas porque se dicen que están más baratas, básicamente. Ya vamos a ver eh, cociente por cociente cómo funciona eso. Los múltiplos de precios deben ser complementados además de lo que es el marco de Piotrowski y los ratios de rentabilidad, también deben ser complementados con aquellos ratios o aquellos indicadores propios de cada negocio. Y les coloco el ejemplo acá de la industria de compañías de televisión por cable, que particularmente tienen su ratio de capitalización de mercado a número de suscriptores. Depende entonces también los ratios intrínsecos de cada compañía, de cada industria, mejor dicho, que pueden variar de acuerdo al modelo de negocio. Algunos de los múltiplos de precios y de ratios de valoración relativa entonces que vamos a utilizar son el Price to Earnings Ratio, el PER o el PE, también se le llama, el Price to Book, el Price to Sales y el Price to Free Cash Flow. Eso es básicamente dividir el precio de la acción en un momento determinado entre algunos de estos indicadores en algún momento determinado. Lo que sí les comento acá, y esto es bastante importante, este paréntesis, es que los ratios, la mayoría de estos ratios tienen o suelen tener dos versiones. Tienen por un lado la versión TTM, es decir, probablemente vean en algún momento el PI TTM o el Price to Book TTM, que significa los pasados 12 meses, es decir, toma la información del denominador, es decir, de los earnings o del valor en libros o de las ventas o del flujo de caja libre por acción de los últimos 12 meses. Entonces, cuando veamos TTM es de información pasada de los últimos 12 meses. Y cuando veamos forward o NTM es de los próximos 12 meses. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, con las estimaciones de ganancia o, o de ventas o de flujo de caja libre que hagan los analistas de esa acción. Se calcula entonces el denominador futuro de los próximos 12 meses que tiene ese ratio. Importante entonces tener en consideración estas diferencias que hay, saber discernir entre el TTM y el NTM. El TTM es pasado y el NTM es de los próximos 12 meses.
Entonces vamos a ver lo que sería el Price to Earnings Ratio. Este es el cociente o el ratio de valoración relativa más utilizado en el mundo financiero, según Block, que elaboró un paper en el año 1999. Este básicamente es el cociente entre el precio de una acción en algún momento determinado y las ganancias por acción de una empresa. Entonces, para concretar un poco más el ejemplo, si vemos el Price to Earnings TTM, es porque tiene el precio de hoy entre las ganancias por acción del último ejercicio económico. Si lo vemos NTM, es porque tiene el precio de hoy con eh, o dividido entre las ganancias estimadas por acción de los próximos 12 meses. Esa sería entonces la diferencia. Con ganancias por acción, básicamente nos referimos a la utilidad neta del ejercicio que sale en el estado de resultados, dividida entre el número de acciones en circulación que tiene la compañía. Algunos papers que les menciono acá evidencian eh, que acciones con un price to earnings bajo tienden a presentar mayores retornos en el tiempo, y esto es porque, entre otras cosas, claro, si nos fijamos en el price to earnings que es bajo, estamos considerando que es una acción que está barata. Es decir, el precio de la acción está barata con respecto a las ganancias por acción que ha generado la empresa. Entonces, el PER nos indica cuánto dinero están dispuestos a pagar los inversionistas por cada unidad monetaria de beneficio de la empresa, sea TTM o sea NTM. Eh, para colocarles un ejemplo, si tenemos que una acción cotiza con un PER de 20, un Price to Earnings de 20, decimos que tal acción cotiza a 20 veces sus beneficios. Y eso nos indica entonces que un inversionista estaría dispuesto a pagar $20 en el caso que sea un PE, un Price to Earnings Ratio TTM, está dispuesto a pagar $20 por cada dólar de ganancia pasada que tuvo la empresa. Y si es un Price to Earnings NTM, es que el inversionista está dispuesto a pagar $20 por cada dólar de ganancia de los próximos 12 meses que tenga o que vaya a tener la empresa. Entonces, como les mencioné, un Price to Earnings alto puede indicar que los inversionistas esperan un importante incremento en las ganancias de la compañía, y eso hace que la acción se encarezca un poco porque ya esas expectativas de incremento de ganancias se reflejan en el precio. Por su parte, un price to earnings bajo puede indicar que la acción está subvaluada. Y digo pueden porque esto debe ser complementado con otros ratios y con otros análisis, sobre todo con el análisis que vimos previamente del score de Piotrowski, por ejemplo. Aquí les coloco la información concerniente al price to earnings de Amazon. Esto está al 8 de junio. Aquí vemos en el primer recuadro la de Amazon y abajo vemos la de la industria, la del price to earnings de la industria. Observamos que el price to earnings forward o el NTM de Amazon es 110.4, es decir, Amazon cotiza hoy a 110.4 veces los beneficios futuros esperados. Y el trailing, es decir, el precio de hoy entre los beneficios de los últimos 12 meses, es de 120.6. Es bastante alto en términos absolutos. Sin embargo, siempre hay que contrastar estos ratios con alguna empresa de la misma industria, ni siquiera el mismo sector de la misma industria, o con la industria como tal en general.
Acá entonces en este recuadro vimos esta información de Amazon propiamente y en el recuadro de abajo tenemos la data de la industria de retail online, que es donde hace vida Amazon. Vemos que hay 70 empresas. El price to earning trading es de 243,82, es bastante alto, es mucho más alto que el de Amazon. Fíjense que el de Amazon es 120,6 y el forward es 86,28. Eso básicamente lo que nos dice es que hoy la acción de Amazon está un poco más barata que el de la industria, que la industria en general, y que los inversionistas esperan que el crecimiento de Amazon como tal sea mayor que el de la industria, porque ya en el forward, en el price to earning forward, están reflejando un cociente mayor que el de la industria. Es importante entonces tener esto en cuenta. Otro paréntesis y otra aclaratoria que les hago es que algunos inversionistas no les gusta utilizar el price to earning forward porque quizás no confían en los estimados de ganancias futuras que puedan hacer otros analistas. Eso es una limitación del price to earning forward, ¿no? Que depende de estimaciones que a lo mejor no terminan concretándose. Y la desventaja, por otro lado, del price to earning trading es que, bueno, las ganancias de los últimos 12 meses no sirven o no implican que las ganancias de los próximos 12 meses van a ser iguales. Entonces, ahí hay una serie de limitaciones también con respecto a a este ratio también, que hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta estas limitaciones para evitar errores en la interpretación. Entonces, aquí vimos la definición y cómo se utiliza, cómo se interpreta el Price to Earnings Ratio o el PER. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de Petrobras y la industria en el 2017. Y nos preguntamos por qué el PER, el Price to Earnings Ratio, que vemos en la primera fila, porque el PER de Petrobras es más alto que el de la industria. Fíjense que el de Petrobras es de 39,61 y el de la industria es de 13. Es decir, que solo viendo el PER podemos decir que la acción de Petrobras está más cara que la industria en general, porque la acción de Petrobras cotiza 39,61 veces sus beneficios y la industria en general cotiza a 13 veces los beneficios. Entonces la de Petrobras es casi 3 veces más cara. Entonces, para buscar una explicación en esto, tenemos que ver algunos otros indicadores, como les coloco acá en el recuadro. Primero vemos el ROA que tenemos acá, el ROA de los últimos 12 meses, con las ganancias de los últimos 12 meses. Vemos que el ROA de Petrobras es 3,0 y el de industria es 3,2. Eso nos dice que, bueno, la industria es un poco más rentable en términos de cómo utiliza sus activos, pero la diferencia tampoco es tan grande. Aquí vemos EPS, EPS significa ganancias por acción, Earnings per Share. Aquí vemos el crecimiento de las ganancias por acción de los últimos 3 años porcentualmente. Vemos que en Petrobras no aplica y esto es porque probablemente haya tenido bastante volatilidad en estos últimos 3 años en cuanto al crecimiento de las ganancias. Y la industria, sus ganancias han crecido un 66% en los últimos 3 años. Por último, y esto es quizás el factor más importante de por qué la acción de Petrobras es relativamente más cara que la industria en general, vemos el earnings per share, el crecimiento de las ganancias por acción del último cuarto, esto es lo que quiere decir MRQ, último cuarto, versus
el mismo cuarto, el mismo trimestre desde hace un año. Entonces vemos la variación porcentual de las ganancias de las últimas ganancias por acción que reportó Petrobras con respecto a las ganancias por acción que reportó hace un año en el mismo trimestre. Observamos que Petrobras entonces reportó un incremento de 138,96% en sus ganancias por acción trimestrales y la industria reportó una caída más bien de 12%. Entonces, ese crecimiento que tuvo las ganancias que hubo en las ganancias de la empresa con respecto a las ganancias de la industria, se termina reflejando en el precio y hace que el ratio o el cociente price to earnings sea casi el triple. Además, también podemos hablar acá de un tema de expectativas y que probablemente los inversionistas creen que Petrobras siga batiendo en cuanto a ganancias el ritmo que tiene o que presenta la industria, porque bueno, vimos entonces que en el último trimestre, con respecto al mismo trimestre del año anterior, las ganancias de Petrobras se incrementaron 138,96%, mientras que la industria más bien cayó 12%. Eso se refleja en el precio y eso hace entonces que el price to earnings ratio de Petrobras sea mayor que el de la industria. Esa es la explicación. Un paréntesis también que les hago acá una aclaratoria es que si la compañía genera utilidad neta negativa, es decir, genera pérdidas, no tiene sentido utilizar este indicador, no tiene sentido utilizar el PER porque este sería negativo también y bueno, realmente no tiene sentido utilizarlo con números negativos. Entonces probablemente cuando busquen alguna empresa y esa empresa genere pérdidas, no les va a aparecer ninguna data en cuanto al PER. Y para finalizar, bueno, vamos a ver que el Price to Earnings Ratio, si se aplica de manera general a las acciones que cotizan en algún índice, nos puede dar una aproximación de qué tan caro está el mercado. Aquí vemos el Price to Earnings Ratio agregado del índice S&P 500. Esto está el 8 de junio. Vemos acá que la data está desde 1988. Incluso en esta gráfica vemos que nos coloca de una vez unos rangos en los cuales primero se considera que en el más bajo, entre 0 acá, esto es como 0 y 7 y tanto, que las acciones están extremadamente o estarían extremadamente subvaluadas, jamás se ha llegado a este punto, en el que las acciones están subvaluadas, alrededor de 10, en el que están a un valor justo, un poco por encima de 10, en el que están sobrevaluadas, en el que están en una burbuja y en el que están en una burbuja extrema. Entonces el Price to Earnings Ratio, así como lo podemos utilizar para valorar o para tener una aproximación más o menos efectiva del valor de una acción, del valor relativo de una acción con respecto a las ganancias que genera la empresa, también lo podemos utilizar entonces de manera agregada para ver qué tan caro o qué tan barato está el mercado. Aquí vemos entonces el Price to Earnings Ratio desde 1988 hasta 2020. Podemos ver eh, acá en el año 2000 y en el año 2007 que las acciones realmente no, bueno, especialmente en el 2007, realmente las acciones no parecían estar extremadamente caras. Y bueno, después vino todo el tema de la crisis financiera. Les comento esto porque una crítica que se le da muy comúnmente al uso del ratio price to earnings para valorar el mercado es que no ha sido efectivo para saber con certeza qué tan caro está el mercado antes de que se produzcan crisis o que estallen posibles burbujas. Entonces, eso es
un argumento en contra que generalmente tiene el Price to Earnings Ratio. Y la respuesta a esta argumentación se da con el CAPE ratio, el CAPE ratio, que también nos sirve para valorar el mercado y evitar lecturas erróneas. ¿Qué es el CAPE ratio? El CAPE ratio son las siglas de Price to Earnings Ratio ajustado cíclicamente. Esto lo que hace es, bueno, ajusta por ciclo las ganancias y por inflación las ganancias que han tenido las empresas en los últimos 10 años y eso es lo que va en el denominador con el precio actual de la acción. Entonces acá podemos ver, vamos a cambiar la gráfica un momento, vemos que es bastante distinta la gráfica del Price to Earnings Ratio normal del mercado y el del CAPE Ratio del índice S&P 500. Básicamente es el mismo principio, pero al CAPE se le realizan unos ajustes para que sea un poco más preciso. Y esto es lo que nos puede ayudar un poco más a ver en dónde está el mercado hoy en día. Entonces podemos ver que en el año 2000, cuando se produjo la burbuja de las .com, las acciones, bueno, se encontraban volando en esos años y luego estalló la burbuja y la depresión que vino en cuanto a la caída de precios fue bastante importante. En este sentido, el CAPE ratio nos ayudó o nos muestra acá que en ese momento las acciones estaban bastante caras, bastante, pero bastante caras. Y bueno, eso nos da una idea del valor del mercado, en qué punto está el mercado. Si vemos este punto acá, bueno, podemos fácilmente pensar que le venía una caída del mercado que se produjo. Y bueno, posteriormente, también en el año 2007, 2008, bueno, las acciones estaban relativamente caras también y se terminó, luego que se produjo toda la crisis financiera de 2008, vemos que como cayeron el precio, como cayó el precio de las acciones, es decir, cayó el numerador, entonces vemos esta caída aquí en la gráfica por todo el año 2009. Hoy en día, bueno, el, el mercado, si lo vemos con el CAPE ratio, está incluso por encima de los niveles de la crisis financiera de 2008. Muchos entonces consideran que el mercado hoy en día está sobrevaluado, especialmente con respecto a las ganancias y la productividad que tienen las empresas hoy en día. Y por último, creo que no se los había comentado, este ratio fue propuesto y creado por el profesor Robert Shiller de la Universidad de Yale, justamente para tratar de abordar las críticas que tenía el Price to Earnings Ratio normal a la hora de valorar el mercado. Entonces, una aproximación más efectiva de la situación del mercado como tal podría ser eh, el, el CAPE ratio o el price to earning ajustado por ciclos.